En este podcast, nuestros miembros son Kadime Cruz, Luis Tobar Rodríguez, Rodrigo Salvador, David Yael, Ami Edgardo y Orlando Jiménez. Que disfruten este podcast. Hola, buenas tardes espectadores, estamos de vuelta a Profundidad Mental. En el capítulo de hoy veremos el rechazo social y la soledad, cómo identificar y cómo ayudar a personas que sufren de la situación. El día de hoy estoy con mis compañeros y junto a ellos les contaremos sobre cómo afrontar estas situaciones. Con nuestras experiencias y lo más importante de estos temas, el cómo lo que vemos importante de ellos y cómo hemos vivido o tenido experiencias junto a ellos. Lo principal que veremos será el rechazo. Es capaz de causar un sentimiento de soledad y puede hacer que el adolescente se aísle y también sea alejado de sus seres queridos o amados, al igual que alejarse de entornos sociales que pueden ser seguros para él o hacerse daño a sí mismo y por lo mismo intentar hacer llamadas de atención a sus padres o tutores para cual se pone en riesgo. Queremos saber sus opiniones y experiencias sobre estos temas, que pueden aportar a otras personas y darnos retroalimentación para mejorar nuestros podcasts. Si te interesó el tema hablado, entonces quédate hasta el final de este capítulo. Ok, como tal, ¿ustedes qué piensan que es la soledad en general? Pues yo pienso que es cuando no tienes a nadie más con el que hablar, cuando haces todo de tu vida diaria, cuando no hay nadie más. Para mí la soledad es cuando en sí no es estar solo, sino no es exactamente el estar solo, sino el sentirse solo. Físicamente. El estar solo es... Ajá. El estar solo pues es algo productivo, puede hacer varias cosas que normalmente no podrías hacer con otras personas, pero el sentirse solo ahí cambia completamente la cosa, porque al sentirse solo uno siente que no pertenece a ningún lugar o que no pertenece en el lugar en el que está. Puede sentirse solo puede pasar en varios lugares. Puede pasar mientras estás solo o mientras estás en lugares concurridos con mucha gente. Y en los lugares concurridos con mucha gente es donde más se suele dar el sentimiento de soledad y empiezan los pensamientos negativos. Incluso como en las películas que siempre pasan una escena donde el personaje, aunque esté lleno de gente o que esté acompañado, sigue viéndose como hacia un punto exacto, sintiéndose solo o como decaído hasta la vida, o así nos hacen entender que se siente triste o solo. Entonces la soledad podríamos llegar a la en entendimiento que todos lo vemos como una sensación de escasez o de aislamiento, no aislamiento, sino como una sensación de estar solo o de no sentir a nadie de apoyo o alguien de... El sentimiento de soledad en sí es complicado, ya que puedes estar rodeado de gente que habla contigo, que interactúa contigo, pero el sentimiento de soledad sigue estando en lo profundo de uno mismo. Y hay momentos en los que ese sentimiento de soledad se puede apoderar de los pensamientos buenos, ocasionando que al interactuar con otras personas sientas que no mereces estar con ellos, o sientas que no mereces su amabilidad o el simple hecho de estar cerca de ellos. Y en eso podemos también relacionarlo hacia el aislamiento social, el cual combinado con la soledad es un factor o causas muy entrelazados, porque cuando solemos sentir que estamos siendo aislados, solemos sentir que estamos solos o que no estamos siendo excluidos en nuestro círculo social o en como tal el lugar donde solemos estar. Exactamente. El sentimiento de soledad es uno de los factores que llevan al aislamiento social. Uno mismo, al sentirse solo y sentir que no pertenece a un lugar, se cierra en sí mismo.
quedándose solo con sus pensamientos y alejándose de los demás porque siente que no merece estar con ellos. La forma más común que hemos visto que es de la exclusión social puede ser mayormente porque alguien es nuevo o porque no es acorde o lo sienten como ver en un grupo tanto de escuela como de trabajo cuando una persona es extranjero que no tiene las mismas costumbres o las mismas actitudes que solemos tener, que lo sentimos vulgar y suelen Sí, al alejarlo per- de la circulación. sí, exacto. Al una persona ser nueva y tratar de acostumbrarse al lugar, personas, costumbres y todo, esto puede llegar a ocasionar que los demás sientan algún rechazo hacia esa persona nueva, así excluyéndolo, ignorándolo y aislándolo de los demás. Aunque también las personas nuevas pueden ocasionarse eso a sí mismas, al ser muy tímidas para socializar con los demás. O como tal, también en la infancia, cuando se sufre de un rechazo social alto, cuando, por ejemplo, las personas que cambian mucho de domicilio por sus padres o por cualquier otra razón, suelen sentirse muy solas al saber que en algún momento se van a ir o que van a cambiar de lugar y que no van a tener un lugar estable con el cual poder sentirse seguros y un lugar de pertenencia. Y así pueden llevarlo hasta la adultez. Sí, en la niñez se pueden desarrollar muchos de los problemas mencionados. Al cambiar de vivienda muy seguido, una persona no puede llegar a desarrollar lazos afectivos con otras personas por el poco tiempo el poco tiempo que tienen para desarrollarlos. Eso puede ocasionar que al crecer en la adultez, esas mismas personas se les complique socializar o comunicarse con los demás. Al una persona no tener exactamente con quién hablar, esto podría ocasionarle varios problemas a futuro. Problemas como, no lo sé, ansiedad social, al sentir que no saben, al sentir que si ellos hablaran con alguien, esas personas los ignorarían por completo. Asimismo, algunas personas que no tienen acceso a redes sociales o a gente o convivir con gente podría ocasionarles varios problemas como el no saber expresarse, no saber comunicar lo que sienten, en general no hablar mucho de ellos mismos o de nada en general. O siquiera saber cómo iniciar una conversación con los demás o hacer literal una convivencia normal o como todos consideramos normal o de cierta forma también esto estaría mal, pero de que no saber convivir o qué hablar o qué decir, eso es lo que mayormente les afecta a personas con ese tipo de problemas de soledad o con traumas o cosas de exclusión social o bullying o cualquier otra cosa que hayan vivido tanto en niñez a adolescentes. Puede pasar mucho esos temas, al igual que para solucionarlos, dependiendo de la profundidad del tiempo que han llevado así, puede ser o muy dañino o fácil de poderlo solucionar o tratar de forma psicológica. Eso también es, también las personas que no han formado lazos de amistad con otras personas, eso les podría causar un desapego emocional, en el que no puedan entender las emociones de los demás, ni mucho menos las mismas suyas. Eso puede llevarles varios problemas, porque al no saber expresarse con los demás, al no saber cómo actúan los demás, o tan siquiera entender las cosas que lo molestan a los demás. O sea que no
nos afectaría tanto como para ser empáticos, como para sentir las emociones de los demás, comunicar las suyas propias y en otros, como ya habíamos dicho anteriormente, poderse relacionar sanamente y tener lazos literales firmes, por lo mismo que no han tenido unas bases para poder hacerlo. La forma en la que podamos tener un tratamiento hacia estos temas podría ser mayormente ir a terapia o tener alguna información sobre cómo sobrellevarlo en la vida diaria, los cuales podrían ser como Los, el hablar con otras personas, el socializar con los demás. Esto les ayuda a desarrollar empatía, les ayuda a relacionarse con los demás y entender cómo esto y entender cómo entender las emociones de los demás y lograr expresar las suyas propias. Los cuales podríamos sobrellevar o tener un tratamiento para poder acoplarse y ser más amigables o ser más sociables, poder hacer como poder llegar a, por así decir, lugares donde se puedan ser como grupos sociales. No me acuerdo cómo se llaman cuando son juntas para personas que no saben como tal estar en un grupo, así que tienen dificultades para eso. Hay ciertos lugares donde pueden ir y acudir para poder hablar y llevar eso como un tratamiento o como una práctica entre varias gentes, parecida a la de los drogadictos o alcohólicos, pero es solamente para personas que quieran socializar o pasar un rato, o también poderse unir a talleres o cosas que podrían gustarle como deportes o música o talleres de cocina o de cualquier cosa que les aficione, les guste, porque podría ser más favorable para ellos llevar a cabo esas actividades que les gusten o que tengan un cierto hobby para poder, o sea, ahí como convivir con la gente. Es como también muchos recomiendan ir a hacer ejercicio con una persona con la cual te puedas sentir apoyada o ser como un compañero. También por eso podría ser una buena forma de ayudar a las personas que tengan ese tipo de problemas. ¿Tú qué opinas, Rodrigo, sobre todo esto? Continuando con la siguiente forma en la que Parece podemos... ser que nuestro compañero Rodrigo ha tenido un pequeño percance y no sabemos exactamente cuál, y por esto no está disponible en este momento. Continuemos. Continuaremos con las siguientes cosas a tomar en cuenta, como que son algunas preguntas que nos hemos planteado al hacer la investigación y estar haciéndonos cuestionar muchas cosas sobre este tema, que podría ser cómo se identifica el rechazo social. El rechazo social se podría identificar por la exclusión hacia un individuo específico o no deseado. Algo así como los niños nuevos que entran a una escuela nueva a mitad del año escolar, así ocasionando que los grupos de amigos ya establecidos dentro de esa escuela no lo rechacen y le excluyan de esos grupos. Al igual que podríamos decirlo que en lugares más adultos, se podría decir que cuando una persona es nueva en una empresa y no sabe cómo funcionar, en la capacitación le juegan varios chistes o distintas cosas como para estudiar o para ver cuánto está calificado como para soportar el ambiente de trabajo, cuando en realidad solamente es para como que atormentarlo. A veces es eso, que también es un cierto rechazo de un cierto ambiente negativo. Sí, en el ambiente laboral, muchas veces cuando una persona nueva entra a trabajar a un lugar, muchos de sus compañeros de trabajo le empiezan a meter miedo sobre el trabajo en sí, metiéndole cosas a la cabeza sobre qué tan peligroso es tal máquina, tal proceso, tal jefe, tal persona, etcétera, etcétera.
La otra pregunta que tenemos sería, ¿cuáles son los problemas que causa el rechazo social? Algunos problemas que causa el rechazo social son la inseguridad, baja autoestima, dificultad para socializar y en el peor de los casos puede orillar al suicidio o autolesiones a la persona afectada. Estas últimas dos son las más importantes a tener en cuenta, ya que en muchos de los casos esto puede ser evitable en muchos de los casos, pero por una mala administración o falta de empatía falta de empatía es lo que puede ocasionar que muchas veces las personas que presentan los primeros problemas como inseguridad y baja autoestima empiecen a tener los pensamientos de autolesiones, así escalando hasta el suicidio, si no se toman medidas al respecto antes de que eso pase. Y más que nada porque como en su cabeza mayormente cuando alguien está triste o está de ese sentimiento mayormente se enfoca en todo lo malo o no tiene muchas, como que el pensamiento de salida o de alguna solución no solamente está enfocado en lo malo, así que esos pensamientos suelen ser más recurrentes y pueden hacer que cada vez se vayan haciendo más y más hasta llegar a lesiones o al suicidio, que sería mejor evitarlo yendo a terapia o siendo acompañado por alguien o diciéndole a alguien los problemas que siente, aunque en este momento cuando hay rechazo social puede ser muy difícil el abrirse con alguien más. La siguiente pregunta puede ser cómo afecta esto a las personas afectadas o que tienen como objetivo dañar por este rechazo social. Esto puede afectarle enormemente a su autoestima y exclusión de su círculo social íntimo. Esto en sí, en la vida cotidiana, la desmotivación o el aislamiento social afectan bastante, gracias a que el sentirse rechazado por grupos activa sistemas internos y primitivos del cerebro humano, haciéndolo sentir en peligro o solitario en un mundo hostil, como era el de las antigüedades. Gracias a ello, se busca encajar a fuerzas en un grupo, aunque eso haga que la personalidad de la persona que quiere encajar se vea reprimida o ciertos aspectos sean exagerados o algunos otros minimizados, lo cual genera descontento emocional debido a que no puede ser realmente sí mismo. Entonces entra en una etapa donde está en duda si pertenecer realmente vale la pena. Si decide que sí, empezará un círculo vicioso de depresión donde entra en un grupo, reprime las partes de sus emociones y de su personalidad que no encajan, y cuando se da cuenta de eso, de que no es él mismo, se aleja y vuelve a empezar este círculo vicioso de depresión. Si dice que no, puede empezar en una etapa de maduración social donde acepte que tiene que mostrarse tal como es antes de entrar en un grupo para hacerse aceptado. El rechazo social es una parte muy importante de depresión y desmotivación, debido a que esto hace muchas dudas en la cabeza en la persona, haciendo dudas como ¿realmente valgo la pena? ¿O acaso soy tan malo? Este tipo de dudas interfieren mucho con las actividades cotidianas, pues son dudas importantes que necesitan ser respondidas de una u otra forma. Normalmente las personas buscan aprobación en otras para responder a estas dudas, lo cual tampoco está bien, pero realmente no está mal, debido a que cada quien tiene una forma diferente de funcionar. Esto nos permite mantener una salud emocional estable al saber las causas y reacciones de nuestro cerebro interno y de nuestro subconsciente al rechazo o la desmotivación. Hay que repetirlo. ¿Cómo afecta esto a la persona afectada o que tienen como objetivo dañar este rechazo social intencional?
¿Podrías repetir la pregunta otra vez? No puse atención bien. ¿Podrías repetir la pregunta, Karima? ¿Cómo afecta esto a la persona afectada o como objetivo del rechazo social o hacer que sea aislada del grupo? Puede afectar enormemente a su autoestima y exclusión de su círculo social. Esto en su autoestima le puede causar problemas en su círculo social porque al tener baja autoestima, él empezaría a sentir, o ella, la persona afectada, empezaría a sentir que no merece estar en ese grupo de amigos, que no merece su amabilidad, no merece su estar con ellos en general, así ocasionando que se excluya lentamente de ese círculo social, ocasionando que él o ella se sienta más solitario o solitaria. O, bueno, no sé cómo se diga, pero ella es solitaria. No sé cómo se diría, la verdad. ¿Cómo afrontar o abordar este tema en la vida cotidiana? Buscar un nuevo grupo de amistades o personas que sí hablaron y hagan sentir que vale la pena la persona afectada. Esto es muy situacional, ya que en uno de los casos podría ser de que la persona afectada se esté alejando lentamente de un grupo que sí lo valora, pero no se dé cuenta. Algo que podría hacer también algo que podría hacer su grupo de amistades que sí lo valoran sería tratar de animarlo para que deje de tener sus pensamientos, demostrándole una y otra vez que esa persona sí es valorada. Mientras que en el otro caso, si la persona se está alejando lentamente de un grupo en el que ciertamente sí nota y es consciente de que no es valorada en ese grupo, lo mejor sí sería intentar socializar con otras personas o tratar de ser incluido en un nuevo grupo de amistades. La otra pregunta sería, ¿cuáles son los factores que llevan al rechazo social? Uno de los problemas es la discriminación. Esta discriminación puede ser ya sea por el género, la raza o la situación económica. Los más comunes, bueno, el más común es el de por la raza, ya que en muchas ocasiones una persona es discriminada solo por ser de un lugar diferente, de un estado diferente, país diferente, o simplemente no ser igual a la misma persona, o tener un color de piel diferente. Otro de los factores que llevan al rechazo social es no encajar en la sociedad o ser nuevo. Una persona nueva puede tener problemas para encajar en un lugar nuevo, ya que está acostumbrado a su lugar de origen y al ir a otro lugar y ver que es muy diferente, le cuesta adaptarse a ese lugar. Y también hay algunas personas que de ese lugar nuevo al que va, que tampoco tratan de incluirlo o tratan de hacerlo sentir en casa, vaya. Y el ser nuevo afecta principalmente en los lugares, en los espacios laborales y en escuelas, más o menos. En las escuelas es muy propenso a sufrir bullying por ser nuevo. Aunque también existe la posibilidad de que al ser nuevo muchas personas lo intenten incluir en sus subgrupos sociales. Y con eso terminaremos las preguntas, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado de este tema, esperemos que les haya encontrado muy útil y que sea de ayuda para solucionar sus problemas futuros o que pueda ayudar a un amigo o persona que ocupe esta información, que esté pasando por estos problemas. Así que aquí nos despedimos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.